la clase, vamos a decir. Ya, como le estaba diciendo, ¿no? La contabilidad prácticamente, la que vamos nosotros a estudiar ahora, la contabilidad general, es la base, es la esencia, ¿no es cierto? Para que las empresas, de acuerdo a la actividad o al giro del negocio que ellos tengan, como les ponía el ejemplo, que pueden ser industriales, pueden ser agrícolas, bancarias, del sector público. Cada una de estas va a manejar su contabilidad, sí, una contabilidad especializada para cada sector, pero la esencia va a ser la misma, la que nosotros vamos a conocer en estas clases, desde contabilidad básica hasta contabilidad superior. Luego sí vendrán las contabilidades especializadas que van a tener su particularidad, claro que sí, van a tener su particularidad cada una de ellas, como por ejemplo, miren, la contabilidad de costos que se va a encargar de determinar un costo de la producción, ¿sí? Si ellos se encargan de transformar la materia prima para determinar un costo de producción, nosotros debemos unir varios elementos, como es la materia prima, la mano de obra, costos indirectos de fabricación, todo eso, ¿verdad? Que va a ser el particular, la particularidad de la contabilidad de costos. Para el sector, por ejemplo, gubernamental, nosotros vamos a tener normativas, vamos a tener políticas, procedimientos que nos expida un ente rector, en este caso el Ministerio de Finanzas, a través de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental, nos va a emitir unas políticas para que el sector público aplique, ¿no? Por eso es que se llama contabilidad gubernamental, porque va direccionado al sector público, ¿sí? Y de igual manera, por acá tenemos la contabilidad comercial, ¿no? Que es la más utilizada. Es justamente direccionada para las empresas que se encarguen de comprar y vender productos, ¿sí? Productos, servicios, todo eso. Pero la esencia es la que nosotros vamos a trabajar en las clases a continuación, ¿sí? El día de ayer, como les digo, estábamos hablando acerca de la empresa, que una empresa es la unión, bueno, puede ser una persona o la unión de varias personas, que entre ellas los componentes para que sea creada una empresa van a ser el capital, la administración y el trabajo. Siendo el capital, claro, el dinero, los bienes que los socios o el socio, el propietario de esta empresa, eh, acredite, ¿no? Para que se ponga en marcha ya las actividades ordinarias. De igual manera tenemos la administración, que prácticamente la administración es el control, es la planeación, la planificación, la ejecución de lo que se va a realizar dentro de la empresa. Y el trabajo que viene siendo prácticamente ya la fuerza laboral, ¿no? El talento humano, los que se van a encargar, si yo ya tengo el inventario, por ejemplo, que forma parte del capital, si yo ya tengo la planificación, que forma parte de la administración, me falta entonces el trabajo, ¿verdad? Tal vez yo pueda tener un empleado, unos empleados o yo mismo para ejecutar el trabajo, es decir, las ventas de los inventarios que yo tengo. Y ahí nosotros ya tendríamos los tres componentes que se determinan para establecer una empresa, ¿sí? Vamos entonces. Les voy a compartir la materia que estamos revisando el día de ayer. Me confirman si están visualizando el Excel. Me confirman, ¿ya? ¿Están visualizando el Excel? La materia. Sí, más. Listo, entonces, miren, ¿qué nos dice? Antes de iniciar ya con la materia de contabilidad, con la teoría que vamos a revisar un poquito, antes de iniciar ya con la parte práctica, que es lo que nos interesa, es necesario conocer estas tres preguntitas que estamos revisando el día de ayer. ¿Qué es la contabilidad? O tal vez alguien, aquí algún compañero ya trabajó en la parte contable, tal vez ya estudió la parte contable. ¿Qué será la contabilidad? A ver, por aquí está Carlos, está Elizabeth, Alexandra. ¿Qué nos pueden indicar? A ver, ¿qué será la contabilidad? Vamos a ir participando, ¿ya? Los compañeros que están aquí conectados. Vamos a ir participando. Sobre todo esto es la actuación en clase que se va a considerar para las calificaciones posteriores que se tendrán. ¿Qué será entonces la contabilidad? A ver, ¿qué creen ustedes que es la contabilidad? ¿Qué nos pueden hablar? A ver, quiero que me ayuden. Alexandra, Elizabeth, Carlos, lo que ustedes creen que sea la contabilidad. No importa si nos equivocamos, la idea es aquí aprender y tener las bases sobre la materia que estamos estudiando. A ver, si me pueden ayudar, por favor.
A ver si estamos conectados, por favor, Elizabeth, Alexandra, Carlos. Bueno, maestro, para mí la contabilidad es un objetivo principal que registra las transacciones financieras. Eso es para mí. ¿Ya? Registra las transacciones financieras, nos dice muy bien, los hechos económicos se registran, ¿no? A través de la contabilidad. ¿Qué más creen que es la contabilidad? A ver, Carlos, está Alexandra por aquí también. ¿Qué nos pueden indicar? ¿Qué nos pueden aportar? A ver, ¿qué será la contabilidad? A ver, no están conectados Alexandra ni Carlos. Muy bien, vamos a continuar entonces. Si no queremos participar, vamos a continuar, no hay inconveniente. Muy bien, miren por acá. ¿Qué tenemos? Aquí ya tenemos una conceptualización de lo que es la contabilidad en sí, ¿no? ¿Qué nos dice entonces? De acuerdo al autor que yo he elegido, ¿qué nos establece? Que la contabilidad, miren, escuchen bien, permite analizar, clasificar y registrar. ¿Qué nos permite hacer? Analizar, clasificar y registrar cada una de las operaciones que originan como resultado la actividad de una empresa. Es decir, que todos los hechos económicos, sean estos, por ejemplo, de ingresos, de egresos, algunos hechos económicos que se efectúen dentro de un periodo en específico, se va a permitir realizar, ¿no? Analizar, clasificar y registrar a través de la contabilidad. Y además, ¿qué nos indica? Que proporciona información oportuna y relevante a los administradores para que estos tomen decisiones. Pero por supuesto, si nosotros iniciamos ya un proceso contable, este proceso contable me va a permitir determinar reportes, ¿verdad? Que me van a permitir tomar decisiones. Yo como gerente, a mí me interesa conocer la situación, tanto económica como financiera de mi empresa, para poder yo tener un análisis, poder hacer un análisis financiero, aplicar eh, ratios financieros con la finalidad de obtener información que me permita tomar decisiones. En el caso de que, por ejemplo, yo encuentre por ahí algún error, algún problema que se esté ejecutando, tomar las debidas correcciones, ¿no? Hacer las debidas correcciones para poder poner en marcha, en buena marcha, la empresa. O en el caso de que las cosas se estén haciendo bien, continuar con lo que se está haciendo bien, ¿verdad? Y poder aprovechar estos reportes de esta información que mediante la contabilidad que yo llevo puedo seguir ejecutando. Un segundo. Listo. A ver, ¿qué nos decían por acá también? Que mediante la actividad contable se registran las operaciones de forma sistemática y ordenada a fin de obtener información financiera útil para el público interesado, como son los accionistas, los propietarios, inversionistas. Pero claro, miren, las operaciones que se ejecuten dentro de una empresa debe ser de forma ordenada el registro que tengamos de las mismas. Por ejemplo, conforme a la cronología que se van dando los hechos económicos, nosotros vamos a hacer el debido registro, ¿verdad? Por ejemplo, hoy, 7 de octubre, se realizó un hecho económico, pues el día de hoy yo tendría que estar haciendo también de forma ordenada los registros, ¿sí? No es que si lo realizo el día de hoy, un hecho económico se efectúa el día de hoy, yo lo voy a estar registrando la próxima semana, dentro de un mes, no, sino que la normativa prácticamente nos establece y la conceptualización prácticamente de las bases de contabilidad nos establece que debe ser de forma ordenada el registro contable de los hechos económicos o de las operaciones que se vayan efectuando, ¿sí? De igual manera, de forma sistemática. ¿Qué hace referencia a forma sistemática? Que nosotros debemos ir registrando de forma eh, a través de procesos, ¿no? Ordenada nos establece por aquí. Entonces, eso prácticamente sería la contabilidad, prácticamente sería eso.
lo que acabamos de leer, ¿no? Lo que acabamos de explicar. Vamos a ver un poquito más acá, que aquí tenemos ya una conceptualización de acuerdo al autor, nos dice Mercedes Bravo. ¿Qué es la contabilidad? Nos establece aquí. El concepto de contabilidad según el autor. Veamos qué nos establece. ¿Algún compañero que quiera participar que nos ayude con la lectura? Carlos, Elizabeth, Alexandra, si nos quiere ayudar con la lectura. A ver, estamos revisando. Si están conectados, por El- favor, que me ayuden con la lectura. yo, Master. A ver, le escuchamos. Mercedes Bravo, 2011. Al referirse el concepto de contabilidad afirma, es la ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, registro, control e interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa, con el objeto de conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio económico o periodo contable. Muy bien, entonces de acuerdo a este autor nos dice que la contabilidad, miren lo que nos dice, ¿no? Que es una ciencia, dice este autor. Es un arte llevar una contabilidad y es una técnica también, ¿sí? Que permite que el análisis de qué, de las cuentas, de los hechos económicos que se efectúen, la clasificación de la información financiera, el registro de las operaciones nos establece, el control e interpretación de las transacciones que se realicen en una empresa, ¿sí? Es decir, miren, por ejemplo, yo realicé una venta. Esa venta que yo realizo, yo lo debo registrar, lo debo clasificar, lo debo analizar, debo tener control sobre esta operación que se está ejecutando. ¿Y con qué objetivo nos establece? Con el objetivo de conocer su situación económica y financiera, ¿sí? A través de la contabilidad económica, de la contabilidad, como yo les explicaba hace rato, les dije que los gerentes, los propietarios de una empresa van a poder identificar y analizar la situación económica, ¿sí? Y situación económica, la financiera, conocer el rendimiento que me está generando esta empresa, a ver si estoy obteniendo ganancias, si estoy obteniendo pérdidas, si mis deudas son más grandes que lo que yo poseo, de los activos que yo poseo. Todo eso me permite la contabilidad, ¿verdad? Para poder tomar decisiones de todo lo que me establece de acuerdo a los reportes que me puede efectuar una contabilidad. Y me dice que esta información al término de un ejercicio económico o un periodo contable, ¿sí? Eso nos establece como una pequeña conceptualización de lo que es la contabilidad de acuerdo a Mercedes Bravo. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos a leer un poquito más acá abajo. Miren lo que nos dice, la importancia de la contabilidad. ¿Por qué es importante la contabilidad? Quiero que me ayuden con la lectura, por favor, ¿ya? Ayúdenme Yo, con la lectura. Claro, está bien. el sistema de información y control que nos proporciona la contabilidad es muy necesaria en toda empresa, ya que es por su intermedio que los administradores conocerán su buen o mal funcionamiento financiero. Además, proporcionará un escenario adecuado para la correcta omisión de los recursos. Muy bien, miren lo que nos dice, ¿no? ¿Qué es importante la contabilidad? ¿Por qué? Porque es un sistema de información y control. A través de la contabilidad, yo puedo obtener reportes, ¿sí? Tanto de las ventas, miren, de los gastos que estoy teniendo, de los ingresos que tengo, ¿verdad? Puedo tener un control, puedo tener esa información. ¿Y para qué me sirve eso? ¿Qué tal si los gastos que yo estoy incurriendo en mi empresa son mayores que los ingresos que tengo? Pues estoy en pérdida, ¿no es cierto? Porque estoy gastando mucho más de lo que ingresa. Y con esos reportes que yo puedo obtener a través de la información, puedo tomar las debidas decisiones, no puedo tomar decisiones para poder arreglar esa situación que tal vez me esté afectando. ¿Qué tal si estoy tuviendo una pérdida en mi empresa? Porque los gastos son mayores que los ingresos. Pues yo
como una decisión que puedo tomar es disminuir los gastos, ¿no? Verificar cuál es el gasto más elevado, poder tener una consideración con ese gasto. Tal vez lo puedo optimizar, lo puedo eliminar ese gasto, pero la idea es, de toda empresa siempre es tener lucro, ¿no? Tener utilidades. Por lo tanto, yo a través de la información que me pueda generar una contabilidad, puedo tomar las mejores decisiones como propietario, como gerente, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué más nos dice por acá? Además, proporcionará un escenario adecuado para la correcta optimización de los recursos. Lo que les digo, ¿no? Una vez que yo tenga los reportes, puedo analizar las cuentas y puedo verificar si voy a optimizar los recursos, voy a optimizar los gastos o a su vez voy a eliminar ciertos rubros para que no me sirven, ¿no? O que no están ligados directamente con la funcionalidad de mi empresa. Para eso sirve la contabilidad, para poder tener una información y un control de los procesos, de los hechos económicos, de las transacciones, de las operaciones que se ejecute dentro de una empresa. ¿Sí? Estamos claritos entonces. Vamos más adelante. ¿Qué nos dicen? Los objetivos de la contabilidad. Vamos ahí. Les he traído solamente 3 objetivos, ¿sí? Para que ustedes me ayuden, por favor. Los objetivos de la contabilidad, ¿no? ¿Qué quiere alcanzar mi empresa aplicando una contabilidad correcta? A ver, ayúdame con la lectura del primer objetivo. Informar sobre la situación económica y financiera de una empresa por medio de la realización y presentación de los estados financieros. Muy bien, miren, informar sobre la situación nos vuelve a repetir, económica, ¿sí? Donde nosotros vamos a verificar nuestro activo, nuestro pasivo y nuestro patrimonio, y de igual manera la parte financiera nos dice de una empresa, por medio de la realización y presentación de los estados financieros. Cuando nosotros ya comenzamos un proceso contable, vamos a tener un inicio y vamos a tener un fin. El inicio, prácticamente, ¿cuál será? La identificación o el hecho que se genere de las operaciones económicas, de las transacciones, es decir, el nacimiento, ¿verdad? Yo realizo una compra de un vehículo. Yo debo hacer un registro, ¿verdad? Y esos registros van pasando por ciertos procesos, por ciertos pasos. El primer paso que será la identificación de la documentación fuente, donde nosotros vamos a registrarlo en un libro diario, vamos a mayorizar y vamos luego ya a tener un balance de comprobación y posterior a ello ya vamos a ir determinando estados financieros, ¿sí? Esto es la parte del proceso contable que nos va a permitir la contabilidad, ¿no? A través de una aplicación de contabilidad. Determinar la presentación de estados financieros, que prácticamente son 4 estados financieros más un documento de notas aclaratorias. ¿Sí? Vamos a ir más adelante. ¿Qué nos dice? Como segundo objetivo, informar sobre las ganancias y pérdidas que una empresa ha generado durante un periodo específico. Ese es un objetivo de la contabilidad, claro, porque a mí me interesa conocer el rendimiento que estoy teniendo como empresa, ¿sí? Conocer si estoy teniendo ganancias o si estoy teniendo pérdidas, ¿sí? Que una empresa ha generado durante un periodo en específico. Es decir, yo quiero verificar si en el 2022 tuve ganancias o tuve pérdidas, ¿sí? Si tuve ganancias, muy bien, voy a verificar y voy a mejorar para el próximo año, tener más ganancias, superar las ganancias que tuve en este año. Pero si tuve pérdidas, ahí sí voy a entrar en una etapa de evaluación, ¿verdad? Para verificar cuál es el motivo de las pérdidas. Pueden ser motivos externos, como por ejemplo, miren, cuando hubo la pandemia, muchas de las empresas tuvieron pérdidas, pero fue por motivos externos. Pero también nosotros podemos analizar el motivo de la pérdida, pero por motivos internos, ¿no? Es decir, que tal vez el gasto está muy alto, debemos verificar cuentas contables, debemos verificar tal vez la calidad del producto que estamos viendo, porque ha caído los ingresos o las ventas que se estaba efectuando. Todo eso nos permite revisar la contabilidad cuando nosotros manejamos ya un proceso de contable establecido, ¿sí? Correcto. ¿Estamos entendiendo hasta ello? ¿Tenemos alguna preguntita? A ver. ¿Estamos claros, Alexandra, Carlos, Elizabeth, Mayra? Sí, Listo, muy bien. Si estamos claros, vamos a avanzar. En el caso de que haya alguna pregunta, me lo hacen saber. A ver, Carlos quería indicarnos algo.
Sí, está claro, profe. Muy bien. Vamos entonces, mire, como tercer objetivo de la contabilidad, ¿qué nos indica? Nos dice que la contabilidad nos permite informar sobre el origen de las pérdidas y ganancias de la empresa, lo cual permitirá a los administradores realizar las correcciones necesarias en los gastos e ingresos que se realizan. Muy bien, miren, lo que les indicaba, ¿no? Que a través de los reportes que yo voy a obtener de la contabilidad, me va a permitir tomar las decisiones, las correcciones debidas para poder poner en marcha, en buena marcha, la empresa, ¿no? Verificar las cuentas contables. ¿Qué tal si por ahí eh, tengo pérdida, pero es por concepto de gastos? ¿Qué tal si por ahí es que tengo muchos trabajadores y los ingresos no me están satisfaciendo para poder cubrir con ese gasto? Por lo tanto, lastimosamente yo tendré que tomar las medidas correctivas en donde tal vez tenga que despedir a algunos empleados, ¿no? Por ejemplo, por acá, estoy arrendando varios locales, pero de varios locales no me está generando el retorno que yo esperaba. Por lo tanto, es mejor que yo cierre algunos locales donde no me está generando el retorno, el ingreso que yo estaba esperando, presupuestado, que yo ya tenga este ingreso no presupuestado, y por lo tanto, la decisión que voy a tomar tal vez sea cerrar ese local. ¿Sí? Y así, nosotros, de acuerdo a la realidad de la empresa, la realidad de nuestra situación financiera, económica, ahí sí nosotros deberíamos tomar las debidas correcciones, ¿sí? Por eso es que la contabilidad nos permite tener este tipo de reportes, donde nosotros podemos evaluar y corregir, ¿sí? Estamos claros hasta ahí con los objetivos de la contabilidad. He traído solamente 3 para no estar aquí nosotros leyendo demasiado texto. Miren, la contabilidad, como yo les explicaba hace rato, se puede clasificar, ¿no? De acuerdo a la realidad, a la actividad de algún negocio, al giro del negocio. Se pueden clasificar este tipo de contabilidades. Nosotros podemos tener una contabilidad financiera, nos dice por aquí, una contabilidad fiscal, una contabilidad administrativa, contabilidad de costos, miren, contabilidad de servicios, contabilidad bancaria, contabilidad pública, que vendría a ser la gubernamental. Y vamos a leer de forma breve, así nomás. De forma, de forma breve, no es porque no me quiero quedar en estos temas que son solamente introductorios. Entonces nos dice que la contabilidad financiera se encargará del registro de las operaciones económicas para la elaboración de estados financieros. Miren, eso en relación a la contabilidad financiera. ¿Qué nos dice de la contabilidad fiscal? Es aquella que permite obtener información útil de impuestos que se deba cancelar a una empresa. Prácticamente se va a enlazar o se va a enfocar en lo que es la determinación de impuestos. Contabilidad administrativa. Realizará un análisis de los costos, elaboración de presupuestos dirigida a usuarios internos, nos establece. Contabilidad de costos, que nos permite identificar los costos del proceso de producción, distribución, administración y financiamiento. Tenemos contabilidad de servicios, utilizada en empresas que producen bienes intangibles, ¿sí? Porque los servicios son bienes intangibles, como servicios médicos, por ejemplo, u otro tipo de servicios. Contabilidad bancaria, utilizada en las instituciones financieras como bancos, cooperativas, casas de cambio, mutualistas, etc. Contabilidad pública nos dice por acá, que es aquella que permite obtener información económica y financiera que se origina en la administración pública. ¿Sí? Miren, esta es una pequeña clasificación de la contabilidad, ¿sí? Del tipo de contabilidad que nosotros podemos manejar. Pero al ser nosotros contabilidad básica, nos vamos a basar en contabilidad general, ¿sí? En una contabilidad base, llamémoslo así. Porque todo este tipo de contabilidades son contabilidades especializadas que van a tener su particularidad conforme a la realidad o a la actividad de las empresas, ¿sí? Como yo les ponía por ahí, una empresa industrial se va a especializar, va a aplicar contabilidad general, pero también va a tener una rama, una especialización que va a ser la contabilidad de costos, ¿sí? Mire, la contabilidad pública va a manejar su contabilidad con la esencia que nosotros ya vamos a aprender, pero se van a especializar en contabilidad pública, donde van a cumplir con normas, políticas, procedimientos que emita el Ministerio de Finanzas, como por ejemplo.
¿sí? De igual manera, la contabilidad bancaria, la esencia va a ser la misma de la contabilidad, los registros van a ser prácticamente los mismos. Lo que cambia es que ellos se van a basar en normativa que establezca tanto la Superintendencia de Bancos como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, respectivamente, ¿sí? Eso como un pequeño análisis de los tipos de contabilidad que existen. Y miren por acá, esto es muy importantísimo y este es un tema que nosotros, que bueno, que quiero que aprendamos, porque de aquí vamos nosotros ya a partir con lo que es la contabilidad en general, ¿sí? Hay algo que se llama los principios de contabilidad generalmente aceptados, los PCGA, ¿sí? Que son aproximadamente 15 principios que en toda contabilidad nosotros debemos aplicar con la finalidad de cumplir con los registros contables, con las operaciones económicas y financieras de una empresa. Veamos qué nos dicen acerca de los principios de contabilidad generalmente aceptados, los PCGA. Dice que los principios de contabilidad generalmente aceptados, los PCGA, fueron aprobados en 1965, miren, por la séptima Conferencia Interamericana de Contabilidad y la séptima Asamblea Nacional de Graduados en Ciencias Económicas que se desarrolló en Mar del Plata, Argentina. Miren, y nos dice que los principios de contabilidad, los PCGA, son el conjunto de normas. Miren lo que dice aquí. Es el conjunto de normas que sirven de guía. Es una guía para realizar que los registros contables de las operaciones económicas y financieras de una empresa. ¿Sí? Esos son los PCGA. Es un conjunto de normas que nos van a permitir tomarlas como guía para realizar los registros contables. ¿Sí? Registros contables, las operaciones económicas y financieras de una empresa. Esos son los principios, ¿sí? Son normas que nos van a servir de guía, que nosotros debemos conocer para poder ya más adelante aplicar en un proceso contable. ¿Qué más nos dice? Además, constituyen parámetros. Ojo aquí, son una guía y también son parámetros para la elaboración de los estados financieros, teniendo en cuenta la uniformidad de tal forma que la información generada en la técnica contable puede ser comparable entre distintas empresas independientemente de la región en la que se encuentre. Miren, esto no quiere decir que solamente estos PCGA va a ser aplicado en Ecuador, sino que nos dice que son normas que van a ser aplicadas de forma general, es decir, internacionalmente, ¿no? Porque son parámetros que nosotros debemos utilizarlo con la finalidad de ser comparativos con otras realidades, ¿sí? Con otras empresas de nuestra región, nos dice por aquí. Y miren, dentro de los principios que nosotros vamos a estudiar, nos encontramos con el primer principio que tenemos aquí, miren, la equidad. Quisiera que algún compañero me ayude con la lectura acerca del principio de equidad. A ver, algún compañero que quiera ayudarme con la lectura de equidad. A ver. A ver, algún compañero por aquí. Estamos 4 compañeros conectados. Los 4 vamos a participar. El primer compañero que me quiere ayudar con equidad, a ver. Yo, Gracias. este principio establece que la contabilidad de una empresa debe sustentarse en la equidad. Esto significa que los hechos económicos y la información generada se ha de sustentar en la equidad para todas las partes que tengan intereses en la empresa, dejando de lado interés particular o de otro tipo. Muy bien. Nos dice que el primer principio será la equidad, ¿no? Este principio establece que la contabilidad de una empresa debe sustentarse en la equidad. ¿Esto qué significa? Nos dice que los hechos económicos que se generen dentro de estas empresas o la información generada dentro de esas empresas han de sustentar en la equidad para que todas las partes que tengan intereses en la empresa, dejando de lado los intereses particulares o de otro tipo.
¿sí? Es decir, que todos los intereses no deben ser particulares, sino en conjunto, ¿sí? Y miren, ¿qué nos dice un ejemplo por acá? El ejemplo que nos establece por aquí nos dice, miren, en una empresa, un ejemplo de equidad, ¿no? Una empresa tiene dos socios. El primero tiene el 60% de las acciones y el segundo el 40%. Las utilidades en el año 2018 ascendieron a $1,000. Por consiguiente, el primer accionista recibió 600 y el segundo $400, ¿sí? Conforme a la equidad que tuvieron en la repartición o en el registro de las del capital que cada uno tiene registrado, ¿no? Esta repartición, nos dice, esta repartición fue realizada sobre la base de un registro equitativo e imparcial de las utilidades en los registros y estados financieros respectivos. Este este, este, esta repartición o esta distribución de las utilidades se dio conforme a un principio de equidad, es decir, que se cumplió conforme los accionistas tenían su participación, ¿no? Nos dice que uno tuvo el 60% y se le otorgó el 60% de los 1,000, ¿no? Que sería 600. Y el otro accionista tuvo un 40% y se le atribuyó $400, que vendría a ser el 40% de $1,000. Por lo tanto, se está aplicando la equidad en este ejemplo, ¿sí? Vamos más adelante, vamos con el siguiente principio. Nos dice que el principio es ente, ¿sí? Es el ente. Veamos qué nos dice. A ver, ¿quién participó? ¿Quién participó? Usted, Bueno, yo Elizabeth. voy a... Ah, usted va a participar, Elizabeth. Sí, más. Ya, listo. Ayúdame con la lectura de el principio ente. Ente. Este principio considera que cada empresa es independiente de las personas que la formaron, por lo tanto se encuentra supeditada a sus propios derechos y obligaciones. Aquellos derechos y obligaciones son independientes de las personas que crearon la empresa. No se puede por ningún motivo considerar que los bienes, derechos y obligaciones de una persona propietario son los mismos de la empresa. Muy bien, entonces del ente. Cuando nosotros ya constituimos una empresa, por ejemplo, nosotros como socios ya no vamos a tener esos derechos y obligaciones como empresa, sino que la empresa en sí, la estructura empresarial, va a tener ya sus propias obligaciones, sus propios derechos. Y eso es lo que nos establece aquí. Miren, que en este principio considera que cada empresa es independiente, lo que les digo, es independiente de las personas que lo formaron. Yo puedo constituir una empresa, pero al momento de constituir la empresa no es que las obligaciones y los derechos caen directamente sobre mí, sino que la empresa, el conjunto que yo ya leímos, ¿no? Que es el capital, la administración y el trabajo para formar un ente, entonces ya tendrán propiamente sus derechos y obligaciones, muy independientemente, como dice aquí, de las personas que lo formaron. Dice, aquellos derechos y obligaciones son independientes de las personas que crearon la empresa. No se puede por ningún motivo considerar que los bienes, derechos y obligaciones de una persona o propietario son los mismos de la empresa. Claro que sí, miren. Como les digo, yo como persona, como fundador, como accionista, voy a tener mis derechos y obligaciones, pero el ente que yo constituí, esa empresa que se constituyó, tendrá sus propias obligaciones y derechos. Y veamos qué nos dice el ejemplo. Miren por acá nos indica que los registros contables deben contener información de todos los movimientos que se hayan producido en la empresa y no podrán contener información de los ingresos y egresos particulares que haya obtenido el propietario como consecuencia de una actividad personal. Muy bien, miren, si yo tengo ya una empresa, la empresa va a registrar en sus libros solamente las actividades que sean relacionadas con la empresa, porque yo no podría registrar actividades personales. Por ejemplo, si yo me compré un carro que es para uso personal, que es para uso mío, yo no lo pondría en mi contabilidad porque ya estaría fuera del alcance, ¿no? Ya no se constituiría como el principio de ente, donde cada uno de las partes va a tener sus obligaciones y sus derechos, ¿no? Sus derechos y obligaciones. Por lo tanto, ya no estaríamos cumpliendo con este principio, sino que debe ser independiente cada uno de ellos. Si yo me compré un auto, pues será de mi uso personal, yo lo registraré o lo en mi
en mis ingresos y egresos, en mi control que yo tenga de mis bienes, ¿no? Pero si es ahora sí para uso de la empresa, pues ahí sí nosotros tendríamos que hacer el respectivo registro, ya como empresa, pero siempre y cuando sea para uso de la misma, ¿sí? Eso en cuanto al principio de ente. Veamos qué más nos dice por acá. El principio de bienes económicos. A ver, algún compañero que no haya participado todavía para que nos ayude con la lectura. Del principio bienes económicos. A ver si me ayuda con la lectura. Yo, Gracias. bienes económicos. Este principio determina que en los estados financieros deben constar siempre bienes materiales e inmateriales que tengan valor económico. Se debe recordar que existen dos tipos de bienes, materiales como la maquinaria e inmateriales como una marca o patente. Gracias. Muy bien, miren, ¿qué nos dice? El principio de bienes económicos. No nos olvidemos que los PSGA son normas que nos permiten registrar, ¿no? Son normas que son guías prácticamente para poder nosotros registrar los hechos económicos, las operaciones. Pero miren, ¿qué nos dice por acá? Que en el principio bienes económicos lo que se encarga es de determinar que en los estados financieros que nosotros presentemos deben constar siempre los bienes materiales e inmateriales, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo tengo un vehículo, ese vehículo que yo tengo, que es propiedad mía, debe también representarse en los estados financieros. ¿Qué tal si por acá yo tengo una marca que tengo yo? Una marca, ¿verdad? Que prácticamente las marcas eh, son bienes inmateriales porque no lo podemos nosotros topar, sino que tal vez está en documentos nada más y eso también nosotros debemos registrarlo en nuestros estados financieros. ¿Qué tal si tenemos por ahí una marca de si nosotros comercializamos algún bien y esos bienes ya tienen una marca? Miren, por ejemplo, por ahí en carros, Chevrolet es una marca, ¿no es cierto? Por ahí otra marca tenemos Toyota, por ejemplo. Son marcas, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso también se constituye en un valor económico que vamos a tener. Porque qué tal si por ahí alguien me quiere comprar la marca de mis vehículos, de mis bienes. Ellos tendrían que pagarme, ¿no es cierto? Y como ellos van a pagarme, yo también debo tener un valor de lo que se considera la marca que es mía. Aproximadamente tendríamos que hacer un estudio técnico para determinar cuál es el valor que yo debería eh, reflejar en mis estados financieros conforme a la marca, ¿no? Miren el ejemplo que les he traído por acá. Dice, la empresa software acaba de desarrollar una nueva aplicación, la misma que tiene un costo de producción, miren, un costo de producción de $4,599. Este es un valor económico que puede y debe registrarse en los estados financieros. Muy bien, miren, entonces, yo ya creé un bien inmaterial, miren, un software, porque yo no puedo topar el software, sino que eso solamente es intangible, ¿no? Que va a aplicarse o va a ejecutarse en un dispositivo electrónico. Acaba de desarrollar una aplicación, miren, la que tiene un costo de 4,599. Estos 4,599 deben ser registrados en mis estados financieros como un bien inmaterial que yo voy a tener, porque yo he desarrollado una nueva aplicación, ¿sí? Este es un valor, nos dice, económico que debe ser registrado en los estados financieros. ¿Sí ven? Ese es otro de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Vamos entonces con el siguiente. Nos dice moneda en marcha. ¿Qué nos puede indicar acerca de moneda en marcha? A ver, si me ayudan ustedes, por favor. Yo, Cualquier compañero, por favor, que nos ayude. según este principio, el patrimonio debe estar expresado en la moneda de curso legal del país.
Esto es importante por cuanto de esta forma se puede agrupar dentro de un mismo recurso, moneda, todos los componentes del patrimonio y asignarles un precio por cada unidad. Muy bien, ¿qué nos dice? Miren, moneda en marcha es un principio que nosotros debemos manejar, en donde el patrimonio, es decir, el activo, el pasivo, debe estar reflejado o expresado en la unidad de curso legal del país. Nosotros aquí en el Ecuador, como ejemplo, miren, vamos a reflejar la información financiera en dólares, ¿no es cierto? En Colombia lo reflejarán los colombianos con pesos colombianos. En Perú, los peruanos los reflejarán en soles, ¿no? Y miren, nosotros como Estados de Ecuador, ¿qué nos dice el principio? Que debemos expresarlo en la moneda de curso legal. Miren, ¿y por qué es importante esto? Esto es importante por cuanto de esta forma se pueden agrupar dentro de un mismo recurso, es la moneda, todos los componentes del patrimonio y asignarle un precio por cada unidad. Miren, no es que nosotros tenemos unos dos vehículos. El primer vehículo, tal vez yo lo compré aquí en el Ecuador mismo. Me costó unos $15,000. Yo lo reflejo ese vehículo con $15,000. ¿Qué tal si el otro vehículo yo quise importarlo y pagué con dinero, pero al momento de la conversión se fue en la moneda de China, ¿no? Creo que es el RMB, que es la moneda de China. Y no es que yo como ya se transformó ya en la moneda local de China, yo también lo debo registrar acá con ese tipo de moneda, no, sino que yo debo transformarlo a la moneda en curso que nosotros utilizamos, ¿sí? Eso como pequeño ejemplo de lo que es en moneda en marcha, ¿no? Que todos los registros van a ser en moneda local, ¿sí? Es decir, en dólares. Nosotros debemos reflejarlo en los estados financieros en dólares, ¿sí? Muy bien, tenemos por acá otro principio. Con este principio vamos a terminar ya, porque ya es hora y creo que ya van a ingresar en el otro grupo, si tienen otro grupo, o ya con esta clase terminan la jornada del día de hoy. Me confirman, por favor. Terminamos con esta clase. Muy bien, vamos entonces, leamos el principio de empresa en marcha. ¿Qué nos dice? Mire, este principio contable se refiere al supuesto de que toda actividad contable debe ser realizada considerando que la empresa se encuentra en marcha y no prevé cerrar en el corto plazo. Caso contrario, esta novedad debe ser registrada en las notas en los estados financieros. Miren, que nosotros todas las operaciones que efectuemos siempre debemos considerarlo que nuestra empresa está en marcha, es decir, que piensa a largo plazo, no a que solamente nosotros vamos a trabajar en corto plazo, unos 2, 3 meses, sino que todas las operaciones se van a realizar pensando en el largo plazo. Muy bien. Veamos qué nos dice por acá el ejemplo. Nos dice, este principio indica que la medición del plan contable se debe realizar en intervalos iguales de tiempo, mismo que podría ser sacado a 12 meses o lo que es un año, ¿no? Esta medición a intervalos regulares permitirá conocer los resultados de gestión de la empresa por parte de los administradores, impuestos que cancelar al Estado, entre otros aspectos por cada periodo de tiempo. Entonces, las operaciones que nosotros efectuemos lo pensamos a largo plazo, mínimo nos dice por cada 12 meses, que sería prácticamente un año, ¿no? Por lo tanto, siempre pensando en los impuestos que yo tenga que pagar. Tal vez si yo me quiero realizar un préstamo, yo ya tengo que pensar a largo plazo. De igual manera, con los proveedores, los créditos que me efectúen los proveedores. Todo eso yo debo pensar a lo largo plazo, ¿sí? Por lo mínimo 12 meses, que es un año, para poder nosotros también tener una comparativa con el año siguiente. Muy bien, hasta ahí nos vamos a quedar en este principio, ¿no? En el principio de empresa en marcha. La próxima semana, la próxima clase, vamos a leer de forma breve los demás principios que nos faltan y sobre todo nos vamos a enfocar ya en el principio de la partida doble, ¿sí? Para ya poder comenzar con la materia que nos interesa, que es la contabilidad. Ahorita estamos leyendo solamente un poquito de teoría, pero ya vamos a empezar desde la próxima semana a hablar de lo que es la cuenta contable, ¿sí? ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta o podemos dar por finalizada la clase del día de hoy? ¿Estamos claros, Alexandra, Carlos, Elizabeth, Mayra? O si no, podemos ya Sí. culminar con la clase. ¿Sí? ¿Estamos claros? Muy bien.
Claro. Sí, estamos claros. Muy bien, entonces, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. No se olviden, nos estamos conectando los días viernes con el enlace personal que encontramos en el aula virtual, ¿sí? Si no tenemos ninguna pregunta, hasta la siguiente semana.